Buenas noches a todos. Les agradecemos mucho que se hayan conectado en esta ocasión. La verdad es que de pronto una convocatoria no tan planeada. Hemos estado por ahí compartiendo algunos pensamientos acerca del contexto en el que nos encontramos actualmente, de votaciones y de elecciones que todos nosotros sabemos. Bueno, la intención de esta sesión solamente es hablar acerca de este tema de justamente en este marco electoral, algunos puntos importantes que hay que considerar. Hay de pronto mucha confusión y muchas opiniones en el ambiente en este momento de si qué opción es la mejor, si deberíamos de ir con la opción que a nuestros ojos parecería ser menos peor, como por ahí le dicen, o hay una mejor opción. Y hay como mucho debate con este respecto. Entonces, como cristianos, bueno, es importante, por supuesto que me gustaría comenzar iniciando antes de partir con el tema, comentar que nosotros dentro de la libertad cristiana que Dios nos ha dado, pues tenemos justamente esa oportunidad de tomar decisiones dentro de todo nuestro ámbito. Sin embargo, dentro de esa libertad también tenemos responsabilidad. Y es bien importante que como cristianos comencemos entendiendo que esa responsabilidad inicialmente es con nuestro Señor y al reino al que uno pasa. La palabra dice que uno ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y las prioridades cuando uno viene a Cristo definitivamente cambian porque dejan de ser prioridades personales y dejan de ser prioridades terrenales. Y me gustaría introducir el tema dando lectura a una reflexión que compartíamos por ahí en redes sociales, que me gustaría compartir con ustedes, que hace un poco de eco hacia el libro del Progreso del Peregrino, que nosotros seguramente como cristianos conocemos. De hecho, en el ámbito cristiano, este es el segundo libro más leído después de la Biblia. Y justamente en la tarde yo me estaba preguntando si el peregrino hubiera sido escrito en el contexto actual, en este tiempo, en un contexto histórico y político como hoy lo estamos viviendo, ¿qué es lo que Cristiano haría? Si bien sabemos que ese no es la palabra de Dios, sabemos que es un escrito muy hermoso que nos ha dado mucha luz de cuáles son los pasos que uno vive a través o las etapas que uno vive a través de la vida cristiana. Y de ahí es que surgió esta reflexión que voy a compartir con ustedes. Y luego paso de lleno a presentarles a Yair, que nos va a estar acompañando para la presentación del día de hoy. Y la reflexión dice de esta manera: ¿por quién votar? La fidelidad de Dios y su reino. En un mundo cada vez más polarizado y políticamente activo, los cristianos se enfrentan a desafíos éticos y espirituales al discernir su participación en el ámbito político. Inspirados en la travesía de Cristiano en el progreso del peregrino de John Bunyan y en los principios bíblicos, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo pueden los creyentes mantener su fidelidad a Dios y su reino en medio de opciones políticas que contradicen estos principios? Al considerar la carga del pecado y la búsqueda del alivio en Cristo, surge una interrogante. ¿Cómo puede un cristiano sentir el peso de sus propios pecados y al mismo tiempo apoyar políticas que aumenten esta carga para otros? Esta contradicción plantea un desafío fundamental para aquellos que buscan seguir los caminos del Señor en un mundo caído. Otra cuestión surge al reflexionar sobre la fidelidad a la enseñanza cristiana. ¿Qué mensaje envía un seguidor de Cristo al respaldar políticas que socavan los valores bíblicos sobre la vida familiar? En esta pregunta nos llama a considerar cómo nuestras acciones políticas reflejan nuestra identidad como discípulos de Jesús y portadores de su luz en un mundo necesitado de verdad y amor. Al examinar estas tensiones es crucial preguntarse: ¿cuál es la responsabilidad de un cristiano en la esfera política y cómo puede reconciliar esta responsabilidad con los principios y valores de su fe? Esta reflexión nos desafía a buscar la voluntad de Dios en nuestras decisiones políticas y permanecer firmes en nuestra integridad moral y espiritual, incluso cuando nos enfrentamos a presiones que el mundo nos rodea.
En última instancia, estas preguntas nos invitan a una profunda introspección y discernimiento, recordándonos que nuestra ciudadanía última está en el cielo y que nuestra lealtad es al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nuestras acciones políticas reflejen siempre nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, buscando su gloria y el bienestar de nuestro prójimo en este momento. Entonces, si bien la intención de la sesión del día de hoy no solamente abarca un aspecto espiritual, como lo acabamos de ver, porque es cierto, de pronto muchos de los comentarios que hoy se llegan a escuchar, que personalmente he escuchado, es que, bueno, las tres opciones que hay, ninguna es buena y entonces hay que buscar una mejor opción que otra. Sin embargo, la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios al considerar este otro tipo de opciones, pues es que uno tiene que pensar no solamente en uno mismo, sino uno tiene que pensar en el prójimo. Y cuando vemos este tipo de leyes que se están buscando promover, como son las pro aborto, definitivamente somos responsables de no solamente pensar en nuestra carga, en la carga que estamos nosotros llevando, o en la carga que las personas, más bien en la carga que las personas y los demás ciudadanos también están llevando y no ser copartícipes del mismo. Y bueno, sin más introducción, quisiera presentar por ahí a Jair Ramiro García, que nos está acompañando una vez más. Él ya nos ha acompañado en foros anteriormente. Él es esposo y padre y familia de dos niños, es de profesión en gestión empresarial, también es estudiante en temas de economía y también temas políticos en Liberemos México. Y bueno, pues hoy nos acompaña nuevamente. Yair, te quiero dar la bienvenida y pues me gustaría comenzar de lleno dándote la bienvenida, pero también pues llegando un poco al tema y hacerte una pregunta introductoria para este tema. Entonces, te hago la pregunta y si gustas como presentarte y de ahí vamos como de lleno con las respuestas. Y la primera pregunta a abordar en este foro será, de las opciones a la presidencia de México, ¿existe una mejor? ¿Y cuáles son las opciones adecuadas? Y bueno, con esta pregunta lo primero que quisiéramos entender es cuáles son las opciones que hay, ¿no? Porque yo he visto por ahí que le preguntan en diversos entrevistas a las personas por quién va a votar y parecería ser que la gente tiene claro por quién va a votar, pero cuando les preguntan y qué propuestas tienen o qué es la filosofía o qué piensan estos partidos o estas personas, ahí las respuestas llegan a quedarse muy escasas. Parece que es algo que no está supremamente claro y nos envolvemos en temas más de memes, de si se equivocó, de si dijo, de si esto hizo chistoso, si hizo el ridículo, pero no llegamos al fondo. Realmente, ¿cuáles son las opciones que hoy tenemos sobre de la mesa? Hola David, buenas noches a cada una de las personas que se toma el tiempo de escucharnos. Gracias por su tiempo. Vamos a tratar de pues ser lo más concisos y lo más puntuales. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Como bien dijo David, pues en algún momento ya hicimos algún par de pláticas anteriormente y pues bueno, el día de hoy por la coyuntura pues quisimos hacer este live que bastante apresurado, pero lo importante es que estamos aquí. Y bueno, comentar, yo le comentaba a David que pensaba que creo que es importante entender la estructura de esta plática. Ahorita, como bien decías, David, es importante entender las opciones que existen actualmente para nuestro país, para la elección, y entender cuál es la filosofía y cuál es el entendimiento que hay detrás de lo que estas personas proponen. Entonces, aquí primero queremos hacer dos entendimientos. Uno es el tema de qué es la política y qué es la politiquería. Debemos de entender muy claro, ya decía David, nos terminamos perdiendo en cuestiones de si se equivocó, de si no se equivocó. Veía un video, por ejemplo, yo de decían, fíjense Xochitl cómo andaba de joven y sale ahí Xochitl entregando despensas, ayudando a los pueblos indígenas, ¿no? O sea, nos terminamos perdiendo en detalles que realmente cuando lo analizamos no son relevantes. Tenemos, por ejemplo, dicen el momento sublime, ¿no? De cuando este Andrés Manuel López Obrador en el debate hace 6 años, ¿no? Se escondía se agarraba la cartera, ¿no? Y decía, no me la vayan a robar, ¿no? Y eso es como, wow, ¿no? O sea, de eso es de lo que hablamos. Entonces se convierte en el
¿cómo podemos llamarlo? Como en politiquería. Ese tema es politiquería. Sin embargo, hay otro tema que es la política y eso es en lo que nos queremos enfocar. O sea, el tema político, el entendimiento de qué es lo que se propone, qué es lo que viene detrás y qué es lo que nosotros queremos que es correcto. Entonces, ahí cuando entramos en política comenzamos ya a hablar de temas filosóficos, entendiendo la filosofía como el conjunto de ideas y también empezamos a entrar en temas éticos y morales. Entonces, ya cuando empezamos a entrar en temas de ese tipo, empieza a abordar cuestiones, si lo podemos llamar así, religiosas, o sea, cuestiones de, pues claramente el cristianismo aborda qué está mal y qué está bien, claramente aborda cuáles son las ideas correctas y cuáles no lo son, claramente la Biblia lo aborda. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer relación entre cómo nuestra forma de pensar en la política debe de ser, si es que queremos ser congruentes con otros sistemas de ideas de otros campos, si lo queremos ver así como la religión, cuando claramente sabemos que no es separado, al final es un todo, pero bueno, si lo queremos como seccionar para poderlo estudiar. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto a entender, es importante entender que el día de hoy lo que nosotros conocemos como marxismo cultural, todo lo que tiene que ver con temas morales escandalosos que los conservadores rechazan, que podríamos hablar del aborto, la agenda LGTB, algún tipo de ecologismo rojo supremo, el tema de la defensa de los animales, etcétera, etcétera. Todo eso se le llama marxismo cultural y el marxismo cultural eh, no se puede llevar a cabo si primeramente detrás no hubo un marxismo clásico o el marxismo económico. Entonces ahí entras en temas económicos donde muchas veces no estamos formados, no tenemos el entendimiento de hasta qué punto la economía termina afectando la moralidad, la ética y por tanto la sociedad, el tipo de estímulos que eso genera dentro de la sociedad y el tipo de consecuencias a lo que nos lleva. Entonces es importante entender que aquí no nada más está en juego el marxismo cultural, no nada más está en juego quién está a favor del aborto y quién está en contra del aborto, sino que cuando empezamos a estudiar los temas de la redistribución de la riqueza, los temas de las cargas impositivas, empezamos a entender, o sea, la ética, por ejemplo, cristiana del trabajo y qué implicaciones tiene con las propuestas que estos políticos están haciendo el día de hoy. Entonces, entendiendo estas cosas, cuando comenzamos a abordar qué opciones tenemos actualmente en nuestro país, empezamos a observar que realmente las opciones no son muy diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos lo que nosotros llamamos el espectro político. Entendemos que muchos autores actuales hablan que el espectro político ya no es de derecha a izquierda. Sin embargo, hoy vamos a utilizar ese, por así decirlo, esa forma visual de observar el espectro político. Y a la izquierda colocamos, se podría decir que es una línea. Del lado izquierdo tenemos mayor intervención gubernamental, del lado derecho tenemos menor intervención gubernamental. Entonces, entre más a la derecha estés, menor intervención gubernamental pides en el vivir, ¿no? En la sociedad, en el conjunto de personas donde vives. Entre más a la izquierda estés, mayor intervención gubernamental pides. Entonces, aquí tenemos este cuadrito y donde dice la izquierda se identifica con el socialismo, la propiedad estatal y la quiebra de la familia. Entonces, a la izquierda, escandalosamente, tenemos el comunismo, ¿no? El día de hoy yo creo que pues prácticamente y sobre todo en el ámbito evangélico o de la cristiandad, entendemos, si es que conocemos parte de la historia del siglo XX, entendemos el ataque frontal que muchos hermanos, que muchos cristianos vivieron en los regímenes comunistas. Entonces, si el día de hoy alguien con las ideas comunistas viene y te dice, oye, pues seamos comunistas, pues claro que va a enfrentar el repudio de gran parte del sector conservador, si lo queremos ver así. Sin embargo, sabemos que de 1989 para acá, con la caída del muro de Berlín, la lucha de clases que proponía el comunismo en aquel momento, el día de hoy se convierte, sigue estando esa lucha de clases, pero el día de hoy ya no es de los pobres, bueno, la forma en cómo nos lo venden ya no necesariamente es de los pobres contra los ricos, sino el día de hoy tienes hombres contra mujeres, heterosexuales contra homosexuales, el hombre contra la naturaleza,
etcétera. Entonces, el comunismo, la izquierda dura completamente el día de hoy, podría decir que no tiene tanta relevancia, sin embargo, el día de hoy en Morena encarna algo de lo que podríamos llamar de la izquierda pésima. Es un marxismo cultural, escuela de Frankfurt, termina llegando a totalitarismo. Entonces, básicamente, ¿cómo identificamos esta izquierda? Junto con la izquierda mala, o sea, la izquierda pésima es el comunismo, la izquierda mala podríamos hablar que es el socialismo. A grandes rasgos, como vimos, no solamente implica el marxismo cultural, sino implica el marxismo clásico o marxismo económico, donde te habla de grandes monopolios estatales, con empresas estatales que terminan utilizándose como si fuesen propiedad de los políticos, donde terminan dándose vida de magnates. O sea, el tema aquí no es, por ejemplo, si tienes una gran propiedad estatal, una gran empresa, el tema no es tener a la persona correcta que lo administra. Entendemos que al final de cuentas el mismo sistema termina colocando ahí a personas bastante corruptas. Entonces, en la izquierda, tanto el comunismo, que es lo más duro que existe, que regularmente se impone por la violencia, la coacción, quizá ahorita solamente podamos hablar de Cuba, de Corea del Norte, de algunos, son, si mal no recuerdo, los países así como más duros que hay el día de hoy. Básicamente, gran parte de ese tipo de comunismo nacionalista, si lo podemos ver así, ha caído porque precisamente, o sea, era insostenible. Sin embargo, muchos de esos regímenes se sostenían por la ayuda de la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética es insostenible la mayoría de los regímenes. A nivel educación, el comunismo tiene grandes planes sociales con armas de control y de adoctrinamiento. O sea, los niños a fuerzas tienen que asistir a la escuela, a fuerzas tienen que estar en la escuela pública. El día de hoy, por ejemplo, en México, las leyes, si es que llegara un tipo de este tipo de políticos al poder, gran parte de las leyes educativas están hechas ad hoc para este tipo de personas, ¿no? Afortunadamente aquí en México no se hacen cumplir a rajatabla y eso es bueno y ahí muchos de los que hacemos homeschooling pues podemos entrar y como dice la palabra de Dios, podemos vivir en paz, podemos vivir en tranquilidad y hacer hasta cierta manera lo que queramos con nuestros hijos y el Estado no nos viene a buscar. Pero si nosotros como cristianos exigiéramos que las leyes se cumplieran a rajatabla como deben de ser, quizá debemos de pensar si realmente queremos que las leyes se cumplan, porque seguramente en temas educativos nos vamos a meter en muchos problemas por la forma en cómo está estipulado la Constitución y algunas de las leyes. Entonces, el comunismo y el socialismo básicamente lo vamos a identificar por impuestos altos, por la cantidad de gasto estatal, seguramente vamos a ver inflaciones galopantes. Para intentar frenar estas inflaciones, seguramente vamos a ver regulaciones excesivas. Lo estamos viendo actualmente en nuestro país, el SAT, por ejemplo, no sé, lo último que a mí me sorprendió mucho es la mentada carta aporte, donde cada transportista tiene que reportar al gobierno qué clase qué factura lleva, qué mercancía estás moviendo, la tienes que, antes de que salga el transporte de la planta, tienes que reportar eso. Entonces, aquí vemos que no solamente se trata del marxismo cultural, sino que tenemos un avance que va más allá del marxismo clásico. Por ejemplo, el día de hoy tenemos, mm, si mal no recuerdo, es la constancia de situación fiscal. O sea, técnicamente hacia donde nos están llevando ahí es si tú no estás bien con el Estado, nadie puede hacer negocios contigo. O sea, ahí hay un problema fuerte. O sea, donde, ok, el día de hoy, pues nos dicen es porque es para evitar el narcotráfico, ¿no? Por darte un ejemplo. Pero el día de mañana, si tú tienes una compañía y tú no quieres alinearte, por ejemplo, con los movimientos LGTBs y no cumples esas ciertas normas que se empiezan a aprobar, pues el día de mañana dicen, ok, no te doy constancia de situación fiscal. Nadie puede hacer negocio contigo porque al final de cuentas cada ente moral, cada persona moral es responsable de asegurarse que sus proveedores cumplan y que tengan esa constancia de situación fiscal. Se convierten
socios cooperantes no recuerdo la palabra, pero o sea, termina siendo responsable junto con el SAT de asegurarte que tus proveedores cumplan fiscalmente. Entonces, eso, por ejemplo, es una regulación excesiva. O sea, son temas donde a lo mejor no se están observando, pero al final de cuentas van de la mano. Por eso es importante entender que no nada más es el marxismo cultural, sino es el marxismo clásico que viene junto. Entonces, ahí es importante que podamos entender eso. Entonces, todas esas expropiaciones terminan empobreciendo, embruteciendo y haciendo dependiente a las personas del Estado, no generando esa libertad que se requiere para que cada quien pueda vivir en justa y piadosamente de acuerdo al entendimiento que tiene de Dios en su manera de vivir. Entonces, ahora, hacia la derecha debería de tender hacia el capitalismo, hacia la propiedad privada y hacia la familia. Pero aquí es importante entender que hay una clase de derecha que podemos llamar como derecha mala, o lo que llaman algunos autores mercantilismo, capitalismo de amigotes. Es lo que, digamos, en nuestro país conocemos como neoliberalismo, consenso de Washington, que toma parte de lo que es el liberalismo económico, de que toma parte de lo que es perdón, el capitalismo que es el libre mercado, o sea, el mercado guiado por los precios. Sin embargo, en el neoliberalismo hablamos de un mercantilismo, donde, ok, el gobierno dice, a lo mejor no te doy tantos impuestos, no tengo grandes planes sociales, me reduzco para organizarme, para que el gobierno no tenga esa inflación. A veces logran bajar la inflación. Tenemos el caso de México. Después de la crisis del 94, vivimos cierto periodo de relativa, económicamente hablando, sin grandes sobresaltos. Entonces tuvimos la época neoliberal de cierta manera, donde al final de cuentas pareciera como que es una opción menor, un mal menor. Entonces, gran parte del Partido Acción Nacional podríamos decir que forma parte de esta línea. En el uno podemos poner lo que es la izquierda pésima o comunista, tiende mucho hacia allá Morena. En la parte 2 podríamos decir que una parte es la coalición de Xóchitl Gálvez y otra parte podríamos decir que es el Partido Acción Nacional, algún ala que todavía queda por ahí donde tienen dos, tres cosas todavía interesantes, buenas, y entonces están en la parte 3, ¿no? Podríamos hablar que quizá todos los que se identifican con el neoliberalismo, pero la parte del neoliberalismo es que ellos terminan al final de cuentas utilizando al Estado para dar concesiones o ayudar a cierto grupo de empresarios con el pretexto de que, pues, si ayudas a los empresarios, entonces eso se va a derramar como hacia abajo, ¿no? Entonces, esa parte no es correcta, consideramos que no es correcta también, y al final de cuentas, aunque es un mal menor, aunque podemos ver que tenemos una economía sin sobresaltos, gran parte de las personas del estrato social económico más bajo perciben como que no pueden, no tienen la capacidad de tener ese movimiento social hacia clases arriba. Entonces, ahí hablamos que ellos terminan creyendo que si nos vamos un poquito más hacia el socialismo, ellos tienen esa percepción de que están mejor, ¿no? Que es lo que pasa con este gobierno actual, ¿no? O sea, empiezan a soltar el billete, por así decirlo, si lo queremos llamar de manera coloquial. Entonces esas personas que en su momento ese derrame que los neoliberales decían parecía que no les llegaba mucho y el gobierno empieza a soltar, entonces ellos perciben, tienen esa percepción de que están mejor. Lo que no entienden son las concepciones, las consecuencias económicas que vienen a largo plazo. Entonces, aquí ciertamente no estamos hablando de la Biblia, este es como un esquema que algunos especialistas o politólogos han hecho y es una forma que creemos interesante de cómo podemos catalogar a cada una de las personas. Entonces, la cuarta opción, que es el capitalismo liberal o gobierno limitado, es donde se propone y se entiende que el gobierno solamente está para hacer tres funciones, que es dar seguridad, hacer justicia y hacer obras de infraestructura. O sea,
carreteras, puentes. Entonces, dentro de la justicia, el Estado solamente defiende el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Se cree que cuando el Estado defiende solamente esos tres derechos, no viola los derechos de otras personas. Cuando ya se excede hacia ciertos derechos sociales, por dar un ejemplo, el derecho a la vivienda, ¿no? Aquí en México tenemos el derecho a la vivienda, por tanto tenemos el derecho a la vivienda, se crea el Infonavit, el Instituto Mexicano para la Vivienda de los Trabajadores. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, por dar un ejemplo, el Infonavit tiene ciertas tasas. Si tú ganas ciertos salarios, te toma una tasa de interés. Ganas un salario más alto, una tasa de interés más alta. Ahí básicamente lo único que significa es que quien gana más termina subsidiando las tasas de interés de quienes ganan menos. Entonces, al final de cuentas, ahí ya está atropellando el Estado una libertad de una persona a disponer de los bienes por los cuales él ha trabajado. Aparentemente no es como un robo con con guante blanco si lo queremos ver así, pero al final de cuentas el gobierno se está extralimitando de sus funciones. Debemos de entender que no estamos en contra de la misericordia, entendemos que la misericordia se tiene que hacer, pero no es por medio del Estado, sino que hay instituciones que la Biblia coloca como es la iglesia, la familia, las cuales sí están para hacer misericordia, las cuales sí están para ayudar a esas personas. Entonces, aquí en la derecha buena o en el capitalismo liberal o gobierno limitado, hablamos de mercados libres donde no existen monopolios ni de salud, ni de educación, de ningún tipo, donde la educación, la salud y las jubilaciones son privadas, y esto parecería un escándalo, ¿no? Pero cuando la economía está liberada, cuando los impuestos son bajos y la seguridad y el marco legal es fuerte, donde se defiende la propiedad privada de las personas, las inversiones fluyen más. Entonces, al final de cuentas, es más posible que el propio padre de familia se pueda pagar su educación, se pueda pagar su salud y tener su jubilación. Por eso es importante entender que no nada más es el marxismo cultural, no nada más es pelear contra el aborto. Al final de cuentas, esto es un todo que tiene que ver con la economía, porque el libro de Proverbios habla que el que no es importante trabajar, es importante ahorrar, no debemos de robar, etcétera, etcétera. Al final de cuentas es un todo, es toda una concepción que no nada más es no abortemos, sino que va de la mano de otros temas como es el marxismo clásico. Entonces, al final de cuentas, esa clase, un gobierno limitado, que no es anarquista, o sea, porque se entiende que Dios pone al gobierno, seguramente por causa del pecado, seguramente porque no de todos es la fe, seguramente porque está para ayudar a los buenos y castigar a los malos. Entonces el Estado tiene la espada y con la espada no se genera riqueza. Con la espada simplemente se castiga al criminal, a aquella persona que de plano, si la dejas libre, termina afectando a las personas. Entonces, básicamente, el día de hoy podemos hablar que entre la opción de Morena, la podemos catalogar en el uno como izquierda pésima y un poco de izquierda mala, y tenemos Xochitl, un poco de izquierda mala y un poco de derecha mala. Entonces, básicamente al final de cuentas, en su agenda de marxismo cultural, todos están en la misma línea, todos siguen la Agenda 2030, ninguno rechaza esos puntos, entonces al final de cuentas, digamos que, pues como dicen, ¿no? Es la misma gata pero revolcada. Sería todo, David. Muchas gracias, Jair. Muy interesante el poder ver este esquema y tenerlo tan claro, porque justo como comentaba, a veces es difícil para, para uno propio como poder diferenciar cuáles son las propuestas que están en la mesa, sobre todo cuando hay tanto ruido en las redes y este ruido es a propósito de, pues justamente con fines políticos, ¿verdad? Para poder beneficiar por cualquier situación, menos a la que nos atañe, menos las más importantes, ¿no? Entonces, a quien ves más inteligente, a quien, en este caso, como lo comentabas, a quien va a dar más dádivas o por miedo a perder otras dádivas, y perdemos realmente el rumbo y el enfoque político en el que deberíamos de estar
en el que deberíamos de estar enfocados en este caso. Yair, pues me gustaría también por ahí enfocar la siguiente pregunta que me parece que va muy de la mano con esta primera que ya nos hiciste favor de contestar. De hecho, la verdad es que gramaticalmente no la formulé muy bien, pero lo hice a propósito porque esta es como una pregunta constante que se escucha en las personas, en las calles y en las redes, sobre todo en los ámbitos cristianos, ¿no? Porque al final como que ninguna opción de las que tenemos actualmente convence. Ciertamente hay temas o temas que son los que parece que se están hablando más, pero la cuestión que se plantea es si se puede votar por el menos peor como tal. Y esto casi siempre va acompañado de una frase de como quiera algunos hacen un poco más, ¿no? Y ya dependiendo de la persona que le preguntes, pues te dirá, todos los gobiernos roban, pero este de lo que roba, como nos deja un poquito. O todos roban, pero este le da también a las personas mayores. O todos roban, pero este pues por lo menos me dio una, yo escuchaba por ahí a Obrador uno de estos días que decía, bueno, si quiere como a usted darle una dádiva, acéptesela, acéptesela y ya después ahí en las casillas, en las urnas, usted demuestra qué es lo que quiere. Entonces, al final de cuentas, de hecho, no, me atrevería a decir, tristemente, que ni siquiera solamente es lo que la gente dice y percibe, sino que realmente es lo que en los debates demuestran. No hay un debate real, lo que hay es una lucha de quién es más malo que otro, quién es más corrupto que otro, quién puede ensuciar más el renombre de otro. Bueno, no se puede ni voltear a ver y por eso es que esto se convierte en un circo. Pero regresando a la pregunta, Yair, ¿podría haber realmente dentro de estos un mal que sea menor o una opción que sea menos peor que las otras? Sí, efectivamente, de que podemos, podemos, no está el mal menor aquí no se trata el día de hoy de venir a exigirle a las personas hacerlo de alguna manera, ¿no? De que podemos votar por el mal menor, lo podemos hacer. Hoy se cree que Xóchitl es el mal menor, se cree que lo importante es sacarlo. Tony, quien nos acompaña el día de hoy, él daba una plática el viernes y él nos decía, ¿no? O sea, creemos que lo importante es sacar a Moreno, ¿no? Cuando realmente lo importante es entender el sistema y entender qué es lo que nosotros queremos para así poder saber elegir, ¿no? Qué es la mejor opción. Entonces, ya vimos en el esquemita de cuál es el espectro político, pues sí, se podría decir que Xochitl está como más cerca hacia el ideal, hacia el deber ser que nosotros creemos que tiene que ver más cercano a los ideales cristianos. Sin embargo, no debemos dejar de entender que existe una ley del péndulo, ¿no? O sea, cuando tienes a gente como los neoliberales, donde aparentemente hicieron cambios, organizaron el Estado, pero al final de cuentas muchas personas seguían sin percibir esa mejora real que necesitaban para poder salir adelante en sus familias. Entonces, es como el péndulo del reloj, ¿no? O sea, sí se mueve un poquito hacia allá, pero termina regresando con más fuerza hacia el otro lado. Entonces, el día que tengamos que razonar nuestro voto, tenemos que entender eso, ¿no? O sea, que si es el mal menor, o sea, al final de cuentas va a terminar proponiendo lo mismo que propone lo que podría decir lo peor o la opción más mala. Y al final de cuentas las personas van a terminar regresando hacia allá, porque pues si hablamos de un padre de familia, pues al final de cuentas el padre de familia percibe cuando su dinero ya no le alcanza, ¿no? O sea, el tema es, no va a estar discutiendo si bueno, Xochitl es un poquito menos mala, pero pues si le siguen pagando 100 pesos y la tortilla vale 25 el kilo, pues le alcanza para 4 kilos de tortilla y dentro de 2 años la tortilla vale 50, pues ya no me le alcanza para dos. Y si llega alguien y le dice, ok, te voy a dar 100 más para que puedas seguir comprando 4 kilos de tortilla, o sea, pues esa persona, pues posiblemente va a decir, ok, qué bueno, ese es el mejor porque me lo está dando, ¿no? Cuando no está percibiendo una mejora sustancial en su estatus económico. Entonces, es importante entender eso, o sea, que la ley del péndulo vuelve otra vez cuando realmente no hay una opción diferente. Nosotros, o la propuesta que hemos estado haciendo en redes sociales un poquito es el voto nulo. Quizá a algunas personas les pudiera generar un poquito pues sí,
de espanto, de creer que esto es, entendemos que no debemos de ser antipáticos políticamente, que debemos de participar y eso nos queda claro. Entendemos que el derecho al voto es algo importante que debemos de ejercer. Sin embargo, el voto nulo lo estamos proponiendo como un acto de protesta. Yo hablaba contigo, David, hace rato y te platicábamos, ¿no? De que vamos a decir, bueno, si yo anulo mi voto, ¿qué diferencia va a hacer contra los 50 millones de personas que, por ejemplo, votaron hace 6 años? Entonces, es un acto de protesta que incluso, por ejemplo, te decía David que hay un ejemplo en la Biblia, ¿no? Cuando Jesús les dice a sus discípulos, cuando vayan a una ciudad y en una ciudad no los reciban, o sea, sacúdanse el polvo de los pies y salgan de esa ciudad. Entonces, algunos comentaristas dicen, o sea, realmente el sacudirse el polvo de los pies no significaba mucho, o sea, si los venían persiguiendo, si los querían meter a la cárcel, si los querían matar, o sea, yo me sacudo el polvo de mis pies y le corro, pero, o sea, no significaba nada, pero era un acto de protesta, una forma de decir, ¿sabes qué? O sea, yo te estoy demostrando aquí con esto que yo no participo de lo que tú estás haciendo. Entonces, al decir nosotros votemos nulo, no estamos llamando a la antipatía, no estamos llamando a decir desentiéndanse de sus responsabilidades, sino lo que estamos diciendo es responsabilicémonos más y mostremos de una manera como congruente que no estamos en línea con ninguna de las dos opciones que el sistema nos está dando. Entonces, eso sería mi comentario. Por ahí, David, Tony nos está acompañando y te decía que si él podía hacer una participación, nos quiere comentar algo. Por supuesto, adelante Tony, que nos acompaña también representante director de Liberemos México. Pues bienvenido y adelante. Bueno, pues muy buenas noches. Saludos a todos. Bueno, también padre homeschooler. Yo tengo 4 niños, 4 años a 11 años, la mayor. Cristiano desde mis 12 años, ando en mis 40, así que pueden hacer ahí sus números recién cumplidos en el cuarto piso. Y del 2020 a la fecha, me interesó muchísimo este tema por la cuestión de COVID, ¿no? Y empecé a estudiar muchísimo el tema de la política. En realidad, la política es uno de esas cosas que el cristiano decimos, híjole, eso es muy sucio, no me puedo meter, ¿no? O como decías, David, no es espiritual, ¿no? Porque a veces tenemos un mal entendimiento de espiritual como algo etéreo, algo intangible, pero cuando vemos realmente los escritos de Pablo, espiritual es que es lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces no hay esta división entre material o inmaterial, ¿no? O sea, no todo lo espiritual es bueno ni todo lo material es malo. O sea, el ser más maligno que ha existido es espiritual. Satanás es espiritual y Satanás vino, y Cristo cuando vino, perdón, vino a tomar forma humana, ¿no? Entonces, este es uno de los paradigmas que a veces como cristiano tenemos, ¿no? Empezando por ahí. Recién hablábamos el viernes de algunos de los mitos, ¿no? Y quisiera llegar ahí y seguramente van a haber algunas preguntas. Lo hago rápido. Primer mito que decimos, ¿sabes qué? Pues Dios es soberano, no importa si voto, no importa lo que yo haga, ¿no? Entonces, venimos a un punto de soberanía, pero más un predeterminismo, ¿no? Como si Dios tuviera todas las cosas completamente decretadas, ¿no? Y como cristianos entendemos que hay una voluntad decretada de Dios, algo que dice, "Fum, esto va a ser", pero también hay una voluntad preceptiva, es decir, dentro de las leyes de Dios. Digamos, una ley en la naturaleza es la gravedad. No porque Dios decrete te vas a caer de un piso, pero si tú te subes y quieres romper esa ley, te vas a romper la cabeza, ¿no? Porque es algo que Dios ha instituido. Bueno, tiene varios preceptos y varias leyes que Dios ha instituido en cuestión económica. Por ejemplo, Dios es muy claro y ustedes lo leen completamente en Proverbios. Pesas falsas, balanzas falsas, dice que el Señor las aborrece. Bueno, nuestro sistema económico son pesas falsas y balanzas falsas, ¿no? Entonces, hay consecuencias por este tipo de situaciones. No es que Dios de alguna manera esté decretando, ustedes tienen que hacer un mal uso de esto y para allá te vas. No, o sea, tenemos que tener cuidado como cristianos en el no caer
en ese mito. Bueno, para terminar, siempre en la Biblia encuentras responsabilidad humana y soberanía de Dios como dos líneas paralelas en el ferrocarril, ¿no? O sea, Daniel 2:21, Dios quita y pone reyes. Oseas 8:4, ustedes han elegido reyes y príncipes no conforme a mi propósito. Ves ahí la dualidad, ¿no? Soberanía de Dios, pero la responsabilidad que debemos tener nosotros. Por eso es que nos incumbe, ¿no? Siguiente punto, que yo creo es lo que nos lleva mucho al tema del mal menor, por eso es que me quiero ir hacia allá. El mito 2 es, se nos está acabando el tiempo. Sí, yo sé que pudimos haber hecho algo hace 20, 30 años, pero no hay nada que hacer. Necesitamos resolver todo esto de aquí al domingo, porque se va a acabar todo esto, ¿no? Entonces, definitivamente, este mito lo que hace es robar la energía a las cosas que vamos a hacer en el mediano y largo plazo y hay un mayor esfuerzo al corto plazo. Yo he escuchado muchos hermanos que traen convencimiento, vota por este, y viene el otro, no, vota por este, y ahí están como que muy incisivamente. ¿Qué hacemos nosotros que educamos en el hogar? Entendemos el impacto que vamos a hacer en un mediano, en un largo plazo, en la mente y en el corazón de nuestros hijos. ¿Va? Entonces, tenemos que saber que va a haber un impacto, es gradual, definitivamente. Muchas de las cosas en el reino de Dios, y Dios nos los hablaba en las parábolas, Jesús nos hablaba en las parábolas de Mateo 13, cómo es el reino como una pequeña semilla de mostaza y va creciendo, cómo es como la levadura que va leudando, pero es algo que va avanzando respecto al tiempo, ¿no? Entonces, a veces como cristianos, yo determino que somos cristianos maruchan, ¿no? Que queremos todo express, como si lo metes al micro y en un minuto ya lo tienes. No, tenemos que hacer un esfuerzo. Número 3, no me importa su vida personal, hablando de un candidato. Decimos, solo su desempeño político. Es que estamos eligiendo un presidente, no un pastor, dice mucha gente, ¿no? Bueno, Romanos 13 nos dice que es un ministro de Dios. Y cuando tú vas al Antiguo Testamento y cuando Jetro viene con Moisés y le empieza a decir cómo deben ser el tipo de personas que debe elegir para el gobierno civil porque se estaba acabando, no hay gran diferencia de lo que debería ser las características que hace para un sacerdote, excepto que tenía que ser de la tribu de Leví, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros hemos bajado nuestro estándar acerca del gobierno porque nos hemos salido de esa palestra pública. Entonces, aceptamos muchas cosas. Así que no solo importa lo que dice, uno de los grandes errores de gente que sigue, incluso cristianos que siguen a nuestro presidente, es porque no hacen la congruencia entre lo que dice una mañanera, pero sus actos son muy distintos. Importa el todo de la persona, cómo vive, su familia, sus actos, qué es lo que está haciendo. Entonces, este es un mito interesante. 4, el mito de que el presidente es la persona más poderosa del mundo. Bueno, nosotros vivimos en una república donde se trata de que haya una división de poderes y que pueda haber un balance entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nosotros lo entendemos. Ciertamente ese gobierno ha tratado de quitar estas barreras. Ciertamente ha querido cooptar todos estos poderes para ser muy poderoso y quizá y solo quizá con Claudia Sheinbaum va a seguir en ese camino, ¿no? Pero a lo mejor no hay gran diferencia con los otros porque todos parece que buscan un totalitarismo. Pregunta, ¿cuántos de nosotros nos hemos interesado de nuestros diputados y senadores? Esos son los que inciden en las leyes. Esos son los que pueden hacer cosas distintas que nos van a afectar a nosotros como cristianos. Pero el sistema nos ha enseñado a mentir en que el que importa es el presidente. Bueno, déjenme decirle que a veces el presidente va en piloto automático. Cuando él llega al poder hay ciertas leyes sobre las cuales él se va a basar para hacer su trabajo. Pero definitivamente necesitamos echar ojo y déjenme decirles que casi todos los partidos políticos a la hora de aprobar una ley se agarran de la mano. Entonces tú dices, ¿cuál oposición? Están votando hacia lo mismo. O sea, todas son ideas que van hacia lo malo. Mito número 5, y aquí llego al mal menor. El problema del mal menor es que la gente que hemos votado en algún momento por el mal menor, a los siguientes 6 años volvemos a hacer lo mismo. Y a los siguientes 6 años otra vez, pero cada vez se recrudece más. Hay cristianos, yo conozco cristianos que algunos de ellos están diciendo, vota por tal o cual, que hace 12 años o 18 años
ni por aquí se les hubiera ocurrido apoyar un candidato que apoyara abiertamente al aborto. Y ahora hemos bajado tanto el estándar que decimos, ah, pues yo creo que es el menos peor. Sí es pro aborto, sí es pro LGBT, sí igual trae socialismo, pero es menos peor que el otro. Y tú dices, ¿en serio? ¿En serio es menos peor que el otro? Cuando tú y yo vemos el panorama a 6, a 12 años, a 18 años, el mal menor no es tan fácil encontrarlo. Porque normalmente, como decía Jair en el péndulo, el mal menor, como hace un mal trabajo, le da apertura a algo peor, porque la gente se enfada y dice, no es por ahí, entonces me voy por el otro lado. El mal menor, que en algún momento fue Felipe Calderón o que fue Peña Nieto, le dio la apertura a un mal mayor que fue AMLO. Entonces, si ahora hacemos lo mismo y no levantamos la voz para algo distinto, pues vamos a ir hacia allá. Muchas personas piensan, y esta es una mentira, que es antidemocrático anular tu voto. No, ¿sabes qué? Es una opción democrática porque básicamente tú dices, no me gusta el menú, sistemas, mejor tu trabajo. Ninguna de esas tres opciones en nuestra democracia vendida, porque nuestra democracia es, tú puedes elegir, ¿en serio? Entre los 127.5 millones de mexicanos, no entre tres, pero puedes elegir. Y tú dices, oye, pero no me gusta ninguno. Oh, no, pero es que eso es antidemocrático. Tú tienes que apoyar, tú tienes que hacer esto. Y el problema lo echan en ti. Entonces ahora el culpable es David porque no va a votar. No, el culpable es que ellos no pusieron una persona que pudiera representarme para yo votar por ellos, ¿no? Entonces, estos son puntos, y disculpen que me haya extendido, pero yo creo que es importante el poder ver como una cosmovisión más allá que la simple pregunta, porque a veces somos tan pragmáticos que decimos, bueno, dime por quién voto y yo tacho, o dime qué hago, ¿no? Pero como cristianos, mis amados hermanos, tenemos que ir más allá, que nuestros principios realmente puedan ser algo firme. La cuestión no es ser pragmáticos, porque mucha gente dice, es que hay que ser prácticos en estos temas. Pues bueno, déjame decirte que mi principio acerca de lo que Dios dice de la dignidad de la vida humana no me permite votar por alguien que apoye el aborto. No me permite votar por alguien que está inventando un falso matrimonio que distinto a lo que Dios diseñó en Génesis 1. Entonces, este tipo de cosas, por favor, no podemos caer en ese pragmatismo porque el problema es hasta dónde nos va a llevar el ser, el dejar nuestros principios de lado y que de pronto podamos permitir y dar apertura a más cosas. ¿Hasta cuándo nos vamos a detener? Quizás en 6 años va a ser pedofilia. Ah, pero este es menos peor. Todos son pedófilos, pero este es menos peor. Ahorita tú puedes decir, no, yo no voy a permitir eso. Bueno, ahorita estamos hablando acerca del aborto y ya están diciendo, este es menos peor. El problema es que en este declive como cristianos no nos estamos deteniendo para decir, yo no soy partícipe de esto. Entonces, no sé si eso aclara un poquitín más el panorama. Por supuesto que sí, Tony, te agradezco. Creo que de hecho muy ad hoc la participación que acabas de compartir con nosotros con justamente la siguiente pregunta que ¿es importante que un cristiano conozca o se involucre en temas políticos? Y solamente antes de darles la palabra me gustaría ahí como resaltar algunas de las cosas y de las ideas que se han estado comentando aquí. Y es que cuando uno entiende qué es lo que ocurre cuando viene a Cristo, es que las prioridades completamente cambian. De hecho, uno estaba alineado y cambia en sentido completamente contrario por gracia de Dios. Y nosotros no podemos estar apuntando al mismo tiempo a una prioridad del reino y a una prioridad en contra del reino. Y muchas veces esto es algo que nosotros vemos repetidamente en la Biblia en siervos de Dios que tenían esta claridad. Esto no significa no sometimiento a las autoridades, esto no significa rebeldía, siempre y cuando en el ámbito y en el círculo de influencia y de poder no vaya en contra de la misma ley que Dios nos ha dado. Y ahí me parece muy interesante porque muchas de las debates que sigan alrededor de esto justamente es por ello, porque encontramos en Romanos que es necesario someterse o sujetarse a las autoridades, pero no podemos dejar de lado que el creador de la ley superior de la ley es Dios. Y de hecho, con base en ello, si nosotros perdemos y echamos un poquito hacia atrás
toda la historia y nos ponemos a meditar por un momento en ello, podríamos darnos cuenta que en realidad sobre de esta debate que se ha dado a lo largo de tiempo del mundo sin Cristo, de qué es bueno y qué es ser malo, es algo que Dios justamente ya había definido desde su ley y con base en esa ley, justamente la moralidad que nos, sobre la cual los sistemas legales de todo el mundo se fueron construyendo. Entonces es algo verdaderamente muy profundo que no puede ser desligado. Entonces cuando una persona en la actualidad piensa, no me gusta hablar de política, no vamos a hablar de política, y más siendo cristiano, desgraciadamente está ignorando que no lo puede separar, que la ley está intrínseca aquí, incluso que la ley de Dios está escrita en el corazón de todos los seres humanos y en nuestra conciencia. Sin embargo, bueno, me gustaría regresar a partir de esto a la pregunta que corresponde, que sería, entonces, ¿sería importante que un cristiano conozca y se involucre en los temas políticos? ¿Qué tal, David? Aquí en la comunidad de educación viva de Charlotte Mason, pues acostumbramos mucho a ver el tema de los libros, ¿no? Entonces aquí quiero aprovechar la oportunidad para recomendarles un libro. Este libro se llama, y con eso quiero, incluso posiblemente junte la siguiente pregunta que habíamos platicado, David. Este libro se llama La doctrina de los magistrados menores, una resistencia apropiada hacia la tiranía y un repudio a la obediencia ilimitada al gobierno civil. El autor es Matthew Trewell. Y básicamente quiero responder tu pregunta con con un extracto de este libro que viene aquí en la página 24. Básicamente la tesis de este libro dice, ¿sabes qué? Mira, en base a la historia cristiana y algunos versículos bíblicos, él dice, en el gobierno civil hay un mayor, perdón, un magistrado menor y está el pueblo. Entonces, como dijo Tony, no es una lucha entre lo espiritual y lo terrenal, es una lucha entre la injusticia y la justicia, ¿no? Entonces, en esos tres elementos que podríamos definir dentro de un tema de injusticia, regularmente quien comete la injusticia es el magistrado mayor. Entonces, el magistrado menor tiene la obligación de parte de Dios de ponerse entre el pueblo y ese magistrado mayor para evitar la injusticia. Y la responsabilidad del pueblo dentro de esta doctrina es respaldar a ese magistrado menor para que el magistrado mayor no le pueda hacer daño y de esa manera puedan mantener en su territorio la justicia. Entonces, a esto este libro le llama la interposición y entonces dice, bueno, la misma Biblia y la historia están cargados de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos da algunos casos, por ejemplo, las parteras con Faraón, cuando se rehusaron a matar a los niños. La otra es Samuel, en Samuel capítulo 14, cuando el rey Saúl dice, ¿sabes qué? El rey Saúl como magistrado mayor ya estaba desvariando, dando órdenes completamente fuera del alcance de lo que Dios le pedía. Y en algún momento dice, no, pues aquí nadie come hasta que ganemos, ¿no? Entonces, pues Jonatán, sin saberlo, su mismo hijo, como un magistrado menor, como un príncipe o capitán del gobierno, pues él sí come, ¿no? Y dice, incluso cuando se entera, dice, no, pues mi papá hizo mal, o sea, ahorita hubiéramos comido y ahorita acabáramos con todos, ¿no? Ahí está hablando de un militar, ¿no? O sea, no es esto una invitación a la violencia, sino están en un ámbito militar. Entonces le dice Saúl, pues te vas a morir, porque yo dije que el que no me obedeciera se va a morir, ¿no? Entonces ahí tenemos la importancia de que el pueblo también conozca la ley y entienda qué es lo justo, para que en ese momento, como aquí dice, oye, pues Jonatán va a morir nada más porque tú diste una orden incorrecta, o sea, pues no, él no puede, no tiene por qué morir, o sea, ¿qué pecado cometió por el que tenga que morir él, ¿no? Entonces, ahí es cuando hablamos de los gobiernos limitados, donde no se tiene que obedecer todo lo que un magistrado diga. Aquí estamos hablando del gobierno civil, pero claramente se puede utilizar para cualquier esfera de la vida. Nos habla de, por ejemplo, en el siglo IV, de Ambrose, quien en Tesalónica, cuando venía el emperador Teodosio, había ciertamente hombres malos en esa ciudad que habían matado a algún grupo de soldados romanos
y él venía a destruir la ciudad y entonces este religioso mete a muchas personas a una iglesia y se interpone ante el emperador y no permite que el emperador haga eso, ¿no? Pone su autoridad como magistrado menor, se interpone ante esta persona. Tenemos otro ejemplo de 1989, en la revolución, cuando en aquel tiempo es en Rumanía, cuando la policía secreta viene a arrestar a un pastor y entonces, pues ya sabían que cuando alguien era arrestado, pues, o sea, sabemos lo que pasaba en los regímenes comunistas. Entonces, la iglesia viene y empieza a bloquear las puertas de la iglesia, de tal manera que llega un momento en que se llenan de tantas personas, dice que había más de 1000 personas en la iglesia, impidiendo que este pastor sea arrestado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con ese ejemplo de cómo estas personas están resistiendo, estalla una revolución, ¿no? O sea, insisto, no es la invitación a la violencia, sino importante entender ese rol que todo pueblo debe de tener. Ciertamente no tenemos mucha capacidad para influir, quizás somos minoría, pero sí por lo menos es importante que nosotros como pueblo, si no somos magistrados, ni magistrados menores, ni magistrados mayores, al menos entendemos qué es lo justo y qué no es lo justo, para que sepamos qué causa sí debemos de apoyar y qué causa no debemos de apoyar. Otro claro ejemplo es el de Estados Unidos, en la época cuando se permitían los abortos y muchas personas se interponían, ¿no? En esas clínicas abortivas. Entonces, y por último, y el que me pareció más, o sea, me gustó mucho el ejemplo, habla de Daniel, ¿no? O sea, cuando viene ese decreto por parte del rey Darío de que no se tiene que orar durante 30 días a ningún individuo, y Daniel como gobernante, o sea, como un magistrado menor que estaba por debajo de este rey Darío, y es importante entender este detalle, ¿no? O sea, porque dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de Dios como solía hacerlo antes. Y un detalle dice, abiertas las ventanas de su cámara. Yo, al menos lo que yo lo relaciono con las instrucciones de Jesús, ¿no? Cuando Jesús dice, entrando a tu habitación y cerrada la puerta, ora tú a tu Padre que está en lo secreto, ¿no? Y sin embargo, parecía que Daniel, y aquí es lo que nos dice, o sea, que cuando Daniel supo que esta ley estaba, dice que fue y abriendo sus ventanas para que todos se dieran cuenta lo que él estaba haciendo y abre la ventana y lo hace 3 veces al día, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿el cristiano tiene que ver con el gobierno civil? Sí, sí tenemos que ver con el gobierno civil. Sí tenemos que involucrarnos en la medida de nuestras posibilidades y en la medida, claro, de lo que Dios nos sea nuestro llamado. En esa medida de las posibilidades es que nos podemos involucrar, pero siempre, o lo que este libro nos enseña es, al final de cuentas, siempre vamos a tener una responsabilidad como parte del pueblo de respaldar a aquellos magistrados menores que se interpongan ante el magistrado mayor. Entonces, y aplican muchas cosas, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, donde yo vivo, y es un ejemplo que luego le decía a mi esposa, o sea, tenemos un comité donde se ejecuta la administración del agua, ¿no? Donde es el comité del agua, se administra el pozo y al final todos los usuarios somos quienes pagamos y esas personas son las que... es un comité que nos da agua. Tenemos muy buen servicio de agua comparado contra el servicio municipal que se da en otras áreas. Entonces, tú te das cuenta que cuando se generan las asambleas de un padrón de 1000 o 2000 personas de usuarios, solamente vamos 20, solamente vamos 25. Entonces, en una ocasión llegó un grupo de personas a querer boicotear al presidente del comité, ¿no? Y empezaba a generar diferentes propuestas que eran realmente propuestas bastante malas para nosotros como usuarios, pero estaban capaces, por ejemplo, estaban pidiendo que hicieran facturas, ¿no? Y le decíamos, ¿no? O sea, oiga, está consciente que si se empiezan a generar facturas vamos a tener que pagar un 16% más
y aparte el comité va a tener que pagar un contador, y aparte vamos a tener que, etcétera, etcétera, una cantidad de gastos excepcionales. Y él decía, es que de seguro este presidente se está robando el dinero. Y le decíamos, pues es que le está mostrando, demuéstrele que está robando, ¿no? Entonces ahí yo veía cómo funcionaba esto, ¿no? O sea, al final de cuentas, personas que ni teníamos nada que ver con el presidente, ni teníamos nada que ver con ese comité, ni ganábamos nada, pero al final, por ser parte de ese pueblo, o sea, nosotros le decíamos, o sea, ¿cómo es que usted quiere imponer esto? ¿Cómo usted que quiere venir a boicotear todo esto? Cuando el día de hoy esa persona que está ahí lo está haciendo bien, o sea, ¿qué razón tiene usted para venir a hacer eso? Entonces, al final de cuentas, la respuesta a esa pregunta es sí, de cierta manera siempre estamos involucrados. Si es que no tuviéramos por nuestras capacidades o por nuestras actividades, no pudiéramos ir más allá, que es el caso de muchos de nosotros, por lo menos siempre sí tenemos la responsabilidad de entender qué la Biblia enseña sobre el gobierno civil, qué es, cuál es la línea que nosotros debemos de seguir y entender aquellas opciones que hay, cuáles son acordes con esas líneas que tenemos y como pueblo, o lo que dice la doctrina de los magistrados menores es el pueblo, siempre se tiene que parar atrás a respaldar a aquella persona, a aquel magistrado menor que está por la justicia. Entonces, quería dejar esta recomendación de libro y colocar este escrito como para que de alguna manera podamos llevarnos como algunas ideas de hacia dónde va lo que debemos de entender, ¿no? Gracias, Jair. Y pues me gustaría cerrar ya con una última pregunta con respecto a esto y antes de llegar a ella me gustaría aclarar por dudas que pudieran estar surgiendo que en ningún momento se busca imponer algún tipo de pensamiento en el grupo de personas que están reunidas. Simplemente la intención es informar en el contexto que estamos de elecciones y que con esta elección y como lo comentaba al inicio de la reunión, la libertad cristiana que el Señor nos ha dado, cada uno pueda tomar su respectiva decisión informada. Sin embargo, la pregunta que podría hacerse una persona es qué hacer con el voto, ¿no? En este caso en el que, bueno, estamos viendo que las opciones que se están presentando eh, en realidad están muy entrelazadas en este marco que nos mostraba Jair entre de izquierda hasta derecha y cuáles son las implicaciones. Y por ahí también se hablaba de que hay una posibilidad de anular el voto. Esto, mi pregunta ¿es democrático, no es democrático? También se escucha y hay críticas con este respecto acerca de hacer este tipo de ejercicios es conformista, es regalar voto a otro partido, eso es más perjudicial. Entonces me gustaría que pudiéramos hablar alrededor de ello. Por ahí Tony levantó la mano, entonces me gustaría darle la palabra. Digo, definitivamente no se trata de ninguna imposición, como dice el hermano. Nosotros damos algunos argumentos y alguien ponía ahí en el texto, ¿no? A veces siempre tenemos esta idea como de estar del lado vencedor, ¿no? O sea, quiero que gane el mío, ¿no? Sí, definitivamente lo que deberíamos hacer es estar del lado del reino de Dios y proclamar lo que dice la palabra de Dios, algo muy claro. Dios no nos va a pedir cuenta de si hicimos o si votamos por el ganador. Nos va a pedir cuentas de qué tan fieles fuimos a su ley mientras ejercíamos nuestro voto. Son cosas muy distintas, ¿no? Porque a veces queremos pensar, ¿no? Que vamos a incidir en una u otra elección. No, o sea, eso le corresponde a nosotros. Tenemos una parte que hacer en lo nuestro. A lo mejor en la parte del voto nulo, que es una parte democrática, o sea, tú puedes votar por un candidato, que en realidad es lo que más sucede. La gente decide por la opción que más le importa. A veces el abstencionismo es una cantidad mayor en porcentaje, que también es algo que tú dices es una opción democrática, al menos en nuestro país no se penaliza, hay otros países donde sí se penaliza. Tienes la opción de hacer un voto blanco donde dices que vas y te manchan el dedito, pero no marcas nada. Esos no tienen ninguna implicación, digamos, tanto el abstencionismo como el voto blanco. El voto nulo sí tiene
un tratado distinto. El voto nulo, lo que tú dices, bueno, no me interesa ninguno, tachas completamente. Ese voto sube en la cantidad de votos que se está acumulando, digamos, en una casilla. Y cuando tienes algunos partidos sanguijuelas como el Partido Verde, el Partido del Trabajo, todos esos partidos chiquititos, ellos necesitan un 2% para seguir sobreviviendo. Si la gente, en lugar de abstenerse de votar, votara nulo, el 2% de ellos automáticamente crecería porque subimos la vara del 2% que ellos tienen que cumplir. O sea, matemática sencilla, el 2% de 40 millones de votos no es lo mismo al 2% de 90 millones de votos, ¿no? Entonces, esa tiene la implicación. Definitivamente tú dices, voy a cambiar digamos, el resultado. Quizás sí, si al final de cuentas todos los que se abstienen incidieran, digamos, de esta manera, pudiéramos hacer un cambio. Entonces, es una oferta, una cuestión democrática, algo que debemos de tener en mente. El voto es un deber, es un derecho que tú tienes, pero no es una obligación per se. O sea, tú puedes decidir no participar de esta fiesta que nos cuesta 127.000 millones de pesos, o sea, es muy cara, ¿no? Y el sistema lo que le interesa es que la fiesta continúe. Entonces, cuando la gente, hay mucha gente humilde que a lo mejor tendría que pagar para moverse a ejercer su voto, ellos dicen, ¿para qué? Se abstienen, ¿no? Si nosotros mandáramos el mensaje fuera un poco distinto. Y solo para aclarar algunas de las cosas que comentan ahí en el grupo, ciertamente, en el chat, perdón, ciertamente no existe ningún país que tenga un comunismo puro, siempre tiene que pedir prestado de una forma de capitalismo o de mercado libre, como siempre piden prestado el ateísmo al cristianismo. No sé si acaban de ver en una entrevista de Richard Dawkins, un ateo, donde dice, a mí me encanta vivir en una sociedad cristiana. A él le encantan los frutos, no le encantan los principios, ¿no? Los comunistas y los socialistas hacen lo mismo, no pueden vivir sin estar produciendo dinero. ¿Y quién dice eso, Dios? Y lo dijo Pablo, el que no trabaje y que no coma. No hay nada más capitalista que eso, ¿no? Definitivamente hay una parte en que debemos dar a los pobres, pero eso cae en la parte individual, en la familia, en la iglesia, como decía Jair, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Después de eso, ahí preguntaban acerca, creo que Jair ya lo contestó, si éramos de México libre, ¿no? Dios nos libre, definitivamente, ¿no? Los nombres se parecen, Liberemos México. Es algo que no debemos de relacionarnos. Y el último comentario, como abogada, claro que el voto sí es un derecho y un deber ciudadano. En nuestro país, la abstención de votos no tiene ningún impacto, solo cuentan los votos válidos y nulos para el resultado. Es exactamente lo que les comento, ¿no? Pero hay muchas personas que de alguna manera te van a estrangular a alguien si se abstienen. Bueno, está en su derecho de poderlo hacer. Les digo, en nuestro país, como en otros países en Latinoamérica, no se penaliza. Hay unos lugares donde hay una penalización económica o incluso pudiera haber cárcel si tú no votas, ¿no? En nuestro país no es. Nuestra recomendación no es que te abstengas, sino que realmente dentro del voto antisistema tú puedas mandar un mensaje claro. Si aún así tú decides ir hacia una persona o alguien ponía ahí del otro partido naranja. Híjole, el partido naranja es una izquierda progresista muy peligrosa. Tendríamos que tener cuidado, ¿no? Y a veces este argumento yo lo había escuchado. ¿Sabes que es el único hombre? Y realmente la Biblia en Isaías es muy claro, Isaías 3, si mal no recuerdo. O sea, te habla como un juicio de Dios, es que eran gobernados por mujeres y por jóvenes, ¿no? Sí, definitivamente la cuestión que estamos viendo en nuestro país es un juicio de Dios, definitivamente, pero aún así Dios usó a una mujer como Débora, donde había hombres que estaban ahí, digamos, en la lona y la levantó como una madre para Israel. Dice, definitivamente no es lo óptimo, pero yo preferiría mil veces una mujer que pudiera hacer las cosas conforme a lo que Dios dice que un hombre que definitivamente no quiere hacer las cosas. Entonces, que no sea solamente por la cuestión de sexo,
en esta ocasión, ¿no? Alguien pone ahí la cuestión de Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui era una derecha de lo que ponía Jair, más o menos una derecha mala. Realmente la Iglesia Católica usa la doctrina social de la Iglesia. No los quisiera enredar, pero es una mezcla de capitalismo y socialismo, ¿no? Donde la Iglesia incide también en muchas cosas. No es lo óptimo. Si tú quieres votar por alguien independiente, pues vota por Jair Ramiro. Es una mejor opción, ¿no? Entonces, digo, yo agradezco el espacio. Tuve la oportunidad aquí de mi trabajo antes de regresar a Puebla 1 hora. Me tengo que retirar por cuestión de tiempo porque la familia espera, pero mis amados hermanos, pues este es un consejo que nosotros damos. Al final de cuentas, ustedes tienen la libertad y sobre todo que puedas tener una conciencia tranquila cuando tú ejerzas esto, ¿no? Entonces, con eso quisiera terminar mi participación. Muchas gracias, Tony, por tu participación. Me gustaría ir cerrando, dado que ya se aclararon la mayoría de las preguntas que había por ahí. Jair, no sé si tengas algo más que sumar para cerrar la sesión del día de hoy. Sí, quisiera citar una última parte de este libro que les compartía. Dice, el autor cristiano C.S. Lewis habló de una tiranía donde el Estado trata de hacer que los ciudadanos dependan de él, a través de lo cual lentamente esclavizan al pueblo. Él escribió, de todas las tiranías, la tiranía ejercida sinceramente para el bien de sus víctimas puede ser la más opresiva. Sería mejor vivir bajo varones ladrones que bajo entrometidos de moral omnipotente. La crueldad del varón ladrón algunas veces puede dormir, su codicia en ciertos momentos puede estar satisfecha, pero los que nos atormentan por nuestro propio bien nos atormentarán sin fin, porque ellos lo hacen con la aprobación de sus propias conciencias. El gobierno federal ha estado haciendo esto a la gente estadounidense, en este caso está dirigido al público estadounidense, pero en una realidad mexicana también. El gobierno federal ha estado haciendo esto a la gente estadounidense por décadas. A través de este tipo de actos de benevolencia, los estadounidenses ahora son un pueblo casi completamente conquistados. Ellos ya no valoran la libertad. Muchos estadounidenses ya esperan y desean que el gobierno los limpie y les suene la nariz desde la cuna hasta la tumba. El gobierno federal incauta el dinero de la gente a través de los impuestos y después usa este dinero para forjar las cadenas de la gente y para hacerlos dependientes del Estado. No obstante, dice, los magistrados menores tienen el derecho y el deber de imponerse en contra de la ley y la política que viola la Constitución y o que ataque a las personas, a la propiedad o la libertad de aquellos que están detrás de su jurisdicción, de autoridad y o que impugnan la ley de Dios. Entonces es bastante interesante esta cita que nos colocan aquí, el entender que no necesariamente es correcto el que el Estado esté entrando todo el tiempo a tratar de resolver todos los problemas. Eso se llama estatismo y no es algo bueno a largo plazo. Las personas perdemos nuestra libertad y comenzamos a tener que depender del Estado. Ya lo vemos, por ejemplo, con las becas. O sea, muchos jóvenes desde pequeños, creo que desde el kinder, están, y no quiero juzgar aquí a nadie porque reciba algún apoyo estatal, pero es importante entender, o por lo menos sí dejar claro, que no es demasiado bueno a largo plazo esa clase de ayudas, porque al final de cuentas terminan quitándole la libertad a las personas. Y el día de hoy te doy una beca sin que tú me preguntes por qué, el día de mañana, cuando tú ya no tienes la capacidad para atender a tus hijos sin ese dinero, te puedo yo decir, ¿sabes qué? Sí, te doy la beca, pero primero dame el currículum de lo que le estás enseñando a tus hijos. Y la siguiente vez te va a decir, ok, sí, te voy a dar el dinero, dame el currículum, pero aparte tienes que cumplir estos puntos, ¿no? Entonces, esa pérdida de libertad, hablando de la educación, pero aplica en el comercio, en muchas cosas, es algo que debemos de valorar para que nosotros podamos, pues, vivir, como dice la Biblia, ¿no? De manera justa y piadosamente, en libre conciencia delante de Dios. Sería todo de mi parte. Gracias, David. No, al contrario, agradecerte a ti, Yair, a Tony y a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Me disculpo porque nos pasamos un poquito de tiempo, pero la verdad es que la intención era poder acercar en este último intento antes de que sean las elecciones, de informar, de poner esta información justamente en sus manos y que sea el Señor el que acompañe a cada uno de ustedes por motivos de conciencia y su responsabilidad delante de Él, para ejercerlo de una manera
muy responsable. Seguramente más adelante tendremos el gusto de invitarlos y seguir tocando estos temas que son tan interesantes. Pues les agradecemos mucho, Dios les bendiga y que tengan excelente noche. Gracias, buenas noches.